según nuestro horario, 11 de la mañana. Quiero primero presentarme con ustedes. Soy Omar Jiménez Cano, asesor inmobiliario global hoy en día. Estamos trabajando clientes de básicamente Sudamérica y yo programé esta reunión, invité al doctor Michael Merino para que nos ayudara a entender mejor esta incertidumbre que nos afecta indudablemente a todos. Esta reunión es solamente con carácter informativo, no hay ningún objetivo comercial, no hay interés de nosotros, sino simple de Michael y mía. El interés es básicamente poderles colaborar. Yo tengo la licencia, como todos, muchos de los realtors aquí, que nos obliga a un código de ética que es dar de sí lo mejor de sí. Y como dice mi concepto de ética también es hacer lo bueno y evitar lo malo, hacer el bien y evitar el mal. Dentro de ese concepto de compartir, que es la información, aquí está mi descripción y donde me pueden llamar y escribir. Indudablemente las preguntas las contestaremos en la medida que nos alcance el tiempo. Creemos que tendremos alrededor de 40 minutos de conferencia y 10 o 15 de respuestas, pero me pueden escribir a mi correo, que es, aquí lo pueden ver ustedes, omarjimenezrealtor@gmail.com, omarjimenezrealtor@gmail.com. Básicamente ahí les contestamos las preguntas de aquel lugar. Ya me presenté y quiero darle la palabra a Michael, a quien yo conozco desde hace muchos años, desde que empecé en este negocio. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2000, quiero contarles eso. Y como hacemos muchos de los C5s, contarles que estoy casado, felizmente casado, con 2 hijas, espectacular, he cumplido mis deseos y sueños aquí en Estados Unidos. Y entre las personas que he armado mi staff para el servicio de los clientes está Michael. Excelente abogado americano, habla el español perfectamente. Y bueno, pues mejor que Michael se presente. Michael, ayúdanos tú contándonos. Sí, gracias, Omar, por invitarme a la reunión. Sí, yo soy Michael Merino, soy abogado de bienes raíces certificado por la Junta de Abogados de la Florida. Estoy practicando derecho desde el 1995, o sea que tengo bastante experiencia en todo esto. Hoy vamos a hablar de la nueva ley en la Florida que restringe a ciertos extranjeros en comprar bienes raíces. Es una ley que es muy nueva, todavía no está claro todo lo que contiene la ley. Pues vamos a hablar de todos los detalles. Es primera vez que presento este concepto, esta ley en español. O sea que hay ciertas cláusulas que todavía me cuestan un poco, o sea que por favor disculpe que no está perfecto. El inglés es mi primer idioma, entonces a veces algunos conceptos me cuestan. En todo caso, ahí está mi correo electrónico, mi teléfono. Si cualquiera de ustedes tienen alguna consulta o pregunta referente a la presentación, por favor llámame. Si necesitan coordinar una conferencia con tu cliente para mejor entender la ley, también me pueden llamar. Igualmente, Michael, igual estamos a la orden también. Yo lo que estoy sirviendo es de puente. Como digo yo Ok, también, los realtors somos fuente de las fuentes. Entonces, exacto. adelante. Como quieran. Ok, bueno, vamos a empezar. Como les expliqué, estoy practicando en 1995. Soy miembro de la sección de bienes raíces y sucesiones y fideicomisos del Colegio de Abogados de la Florida. Tengo un bufete de abogados que nos enfocamos en varios conceptos legales y también tenemos una compañía de título. Soy miembro del Tribunal Federal y certificado también en transacciones y tributaciones internacional. Los servicios que prestamos son pues ley inmobiliaria, seguro de títulos, cierres, compra y venta de negocios, compra y venta de acciones, resolución de disputas, protección de activos y patrimonio, formación de entidades, planificación patrimonial, fideicomisos, testamentos, lo que son Lady Bird Deeds, poderes, derecho comercial y corporativo, reviso de contratos comerciales, y planificación de negocios, tributación y sucesión para no residentes. Y ahora con esta nueva ley vamos a también estar dando opiniones legales a personas de estos países de Venezuela y de China que necesitan una opinión legal sobre esta ley.
También hacemos sindicaciones, tokenización, cualquier de esos servicios que necesitan, quedamos a la orden. Bueno, vamos a empezar en lo que es la ley. Esta ley se llama en inglés The Conveyances to Foreign Entities Act. CFE Act, va a ser la referencia. Esta ley fue efectiva el 1 de julio del 2023. Es un nuevo estatuto que va a estar codificado en el estatuto 692.201 al 204 para ustedes que lo quieran leer. Lo que hace la ley es restringe ciertos países y personas de esos países y entidades de esos países en comprar ciertas propiedades en la Florida. Y en la lista personas y entidades extranjeras de la China, de Rusia, de Irán, de Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria son los países que están restringidos. Personas o entidades de esos países serán referidos en la presentación como una AFP, o sea, un foreign principal, un principal extranjero. La ley por lo general lo que hace es prohíbe las personas en esta lista de comprar propiedades agriculturales, es uno. Segundo, prohíbe la compra de propiedades que están adentro de 10 millas de una instalación militar o una instalación de infraestructura crítica. Ok. Hay una excepción residencial donde dice que una de estas personas en la lista no puede comprar adentro de 5 millas de una instalación militar. Está limitado a una casa y la casa tiene que ser en un terreno de 2 acres o menos. Ok. Entonces, lo primero es, no pueden comprar, nadie en la lista puede comprar propiedades agriculturales. Nadie en la lista puede comprar propiedades que están a 10 millas de una instalación militar o instalación de infraestructura crítica, pero hay esta excepción residencial donde sí pueden comprar con tal de que no sea menos de 5 millas cerca a una instalación militar. Una persona en la lista, una persona de la China está obligado a registrar la propiedad residencial adentro de 30 días de la compra. O sea, eso es un requerimiento adicional para las personas de la China, pero las personas de la China sí pueden comprar una propiedad de menos de 2 acres con tal de que no sea a menos de 5 millas de una instalación militar. También hay una excepción para propósitos diplomáticos. Una persona extranjera puede comprar una propiedad si es para fines diplomáticos, o sea, para montar un consulado o algo así, se puede. Ahora vamos a hablar de las definiciones y ustedes que no han estado en una de mis presentaciones, yo tengo una cantidad de fotos que pongo en mis presentaciones, pero no tienen nada que ver realmente con el material, simplemente para que ustedes disfruten las fotos. Ok, instalación de infraestructura crítica. Esta es una definición que aparece en el estatuto y significa una instalación que utiliza barreras o puestos de vigilancia diseñados para excluir personas que no son autorizadas, como una planta química, una planta de energía eléctrica, una planta de gas natural, de petróleo o tratamiento de agua, un puerto espacial o un aeropuerto o instalación de telecomunicaciones. Después define una instalación militar como cualquier base, campamento, puesto, patio de estación o centro en al menos de 10 acres contiguos bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa. Ahora, el problema que tenemos es que estamos realmente volando ciegos porque no hay ninguna base de datos por ahora. No existe ninguna base de datos o método para determinar la proximidad a una instalación militar o una instalación de infraestructura crítica. Entonces, hasta que FREC o el estado de la Florida crea una base de datos o un mecanismo para poder determinar, o sea, qué tan cerca está una de estas propiedades a una de estos, o sea, cuáles están en la zona que está prohibida. Y la realidad es que no sabemos. FREC en el estatuto dice que FREC tiene que crear una declaración jurada, tienen que crear reglas para los realtors y los profesionales de bienes raíces poder interpretar y poder manejar esta ley. La realidad es que no lo hay todavía. Entonces es algo que es muy nuevo, hay muchas preguntas, hay cosas que no están claras en la ley.
Entonces, pues por ahora todos, incluyendo yo y mis colegas que son abogados, estamos volando un poco ciegos todavía. Entonces, ahí veremos cómo se va desarrollando la ley. Eh, y si te das cuenta, estas instalaciones de infraestructura crítica son incluir aeropuertos, plantas de energía. Imagínate, hay el aeropuerto de Miami, hay el aeropuerto de Opaloca, hay el de Fort Lauderdale, hay el Executive Fort Lauderdale Airport, hay el puerto de Miami, hay la base de la Guardia de la Costa, el Coast Guard. O sea, hay una cantidad, hay en el Southern Command en Doral. Imagínate, el Southern Command sí califica debajo de esta definición porque el Southern Command es más de 10 acres. Entonces, hay muchas cosas en esta ley que nos la pone bien difícil, pero ahí lo vamos a ir entendiendo y la Corte cuando interpretan esta ley, vamos a tener también jurisprudencia, que vamos a hablar un poco más de esto dentro de poco. Esto es un mapa que yo encontré en el internet que muestra algunas de las bases militares en la Florida. Y si te das cuenta, hay el que está en el sur de la Florida, el US Coast Guard en Miami, hay uno en Los Cayos, hay un Army Garrison en Miami que, como te digo, no sé si eso tiene más de 10 acres o menos, y obviamente está el Southern Command. Este mapa no es algo que deben de contar con este mapa, es simple algo que yo encontré que muestra algunas de las bases militares. No hay ningún mapa que yo pueda encontrar que indica en dónde están las instalaciones de infraestructura crítica. Entonces, imagínate, ¿cómo lo sabemos? Va a ser algo que se va a tener que estudiar en cada caso individual y formar una opinión legal después de hacer un estudio para poder darle el consejo al cliente. Pero por ahora, como te digo, está bien difícil. Vamos a hablar de algunas de las otras definiciones. El principal extranjero, el foreign principal. Eso son entidades e individuos. Con respecto a las entidades, significa que cualquier entidad de uno de los países de interés que están en la lista, que incluye una persona o un gobierno o un partido político, no pueden comprar. Individuos, cualquier persona domiciliada en un país de interés que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Y esto es un punto que no está claro. Hay una parte que lo dice, pues hay otra parte que lo contradice. Entonces, lo que no sabemos es, por ejemplo, una persona con una visa E2, con una L1, que está aquí con una EB5. Lo que parece que la manera que ha sido interpretado el estatuto es que si la persona tiene el derecho de vivir aquí y establecer su residencia aquí, aunque sea a través de una E2 o una L1, son personas que serían, no estarían sujetos a estas restricciones. Control de entidad es otro concepto que aparece en el estatuto, lo que llamamos controlling interest. El problema es que no hay una definición precisa de qué quiere decir controlling interest, el control de la entidad. O sea, la mayoría de las definiciones, y pues como yo normalmente, y mucha gente lo entiende, es que una persona que controla una compañía es una persona que tiene el 51% o más de las acciones de esa compañía. Pero no está claro. Por ejemplo, una compañía que es una LLC, que es manager managed, que es manejada y administrada por el manager, no los accionistas. Y puede que el manager tenga 1%, no tenga ningún porcentaje, pero ese manager controla la compañía. Como te digo, no está claro si eso aplica o no aplica. Hay otra definición que se llama de minimis interest, el interés mínimo. Y lo que quiere decir esta definición es que una persona puede adquirir una propiedad que está en esa lista, pero tiene que tener menos del 50% de las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa, o sea, una empresa pública, o una empresa que está registrada con el SEC, o sea, con la agencia del gobierno que regula la bolsa. Bienes que son heredados o adquiridos por ejecución hipotecaria o cobra de deudas, la persona extranjera que está en la lista está obligado a vender esa propiedad dentro de 3 años. Okay. Ahora, hay sanciones civiles y penales. La ley impone sanciones civiles y penales por violaciones de compras de terrenos cerca a una instalación militar o una instalación de infraestructura crítica. Es un delito menor de segundo grado.
Sí, pero para la compra de los chinos es un delito menor de primer grado hasta delito grave de tercer grado por violación de la ley. Si un vendedor le vende a un chino y sabe que le está vendiendo un chino violando la ley, es un delito menor. Todo el resto de ese estatuto es una felonía y no sé por qué los chinos hicieron una felonía y no por los otros, pero los chinos son, si uno le vende a un chino o hay una violación de la ley, es una felonía en la ley, debajo de la ley de la Florida. También el Estado tiene el poder para incautar y embargar tierras por violaciones de la ley. Entonces te pueden poner una multa cuando hay una violación y es una multa de $1,000 por día. Y si no pagas esa multa, te pueden embargar el terreno, ponerte un gravamen, un lien y hacer una ejecución de ese lien y quitarte la propiedad. Hay un requerimiento para registro. Una propiedad adquirida antes del 1 de julio del 2023 tiene que estar registrada con el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida, y en el caso de tierras agriculturales, tienen que registrarlo con el Departamento de Agricultura de la Florida. La fecha límite para registrar es el 1 de enero del 2024 y como les expliqué, si no se registra hay una multa de $1,000 por día. Vamos a hablar un poco más de la excepción residencial y la excepción residencial referente a las instalaciones militares y las instalaciones de infraestructura crítica. O sea, una persona en esa lista puede comprar una propiedad residencial que es menos que es 2 acres o menos si la propiedad no está adentro de 5 millas de cualquier instalación militar. Ahora, note que dice instalación militar. No tiene nada que ver con infraestructura crítica, solamente la excepción residencial aplica cuando está cerca una instalación militar. Una persona en la lista tiene que tener una visa de Estados Unidos válida que no sea una visa de turista. Eso es lo que dice el estatuto. Entonces, como te digo, no sabemos si la E2, la L1 aplica. Es algo que todavía lo estamos tratando de entender y va a ser, como te digo, de tener que obtener una opinión legal para ver si aplica o no aplica. Una persona en la lista puede comprar si recibió asilo. Y la propiedad debe estar a nombre personal, que es problemático. No se puede comprar con entidades corporativas. Si estás comprando debajo de esta excepción residencial. Y el problema con un extranjero que no puede comprar a través de una compañía es que no puede crear una estructura para poder evitar el impuesto de herencia. Me imagino que todos ustedes saben que manejan extranjeros, que en Estados Unidos, cuando compran un extranjero a nombre personal o a través de una compañía, si muere esa persona, el gobierno de Estados Unidos le cobra el 40% del valor de la propiedad el día de muerte. O sea, una persona muere con una propiedad de $1 millón, los Estados Unidos le va a cobrar un impuesto de herencia del 40%, que son $400,000. Y hay dos maneras. Sí. Una pregunta ahí, ese de herencia, ¿a partir de cuánto es que paga ese 40%? ¿Desde $1 hasta...? Es basado en el valor del mercado de la propiedad en el momento de muerte. ¿Y el Entonces, mínimo? de todas las cantidades arriba de $60,000. O sea que si tú tienes una propiedad en Kings Point, un condominio de $55,000, que no creo que existe hoy en día, pero si es de 55,000 no pagas impuesto, pero si es $100,000, la diferencia, el 40%, sería el $16,000 el impuesto, 40% de 40,000, de la cantidad arriba de 60, pero estamos a, si estamos, Sigue entonces con la presentación para no desviarnos. Dale, gracias. si estamos hablando de $1 millón, sería más o menos $400,000. Entonces, hay dos maneras, para terminar con este punto y seguir, hay dos maneras de evitar ese impuesto. Uno es comprar un seguro de vida, pero eso es muy difícil y sobre todo para personas de Venezuela, porque realmente yo no creo que existe. Yo no he podido conseguir un seguro de vida a un cliente venezolano. Entonces, la segunda opción es crear una compañía de la Florida con las acciones a nombre de una compañía en el exterior. Esa es la manera más común de evitar ese impuesto. El problema es que si no permiten que un extranjero compre con una compañía, es imposible poder evitarlo, excepto con seguro de vida. Entonces, eso es problemático. Creo que es algo que no lo consideró
la legislatura de la Florida cuando crearon esta ley, y puede que sea algo que en el futuro lo cambien para que no estén expuestos a ese impuesto. El requisito chino es igual que los otros personas en la lista, pero los chinos, como les expliqué anteriormente, tienen que registrarse adentro de 30 días de la compra de una propiedad residencial bajo esta excepción. Ahora, tierra agrícola, ninguna persona en la lista puede comprar, heredar o disponer terrenos agrícolas, excepto que pueden tener un interés mínimo. Como les expliqué, el 5% menos a través de una compañía pública o una compañía que está registrada con la agencia que regula la bolsa, el SEC. Una persona en la lista que adquirió tierra antes del 1 de julio del 2023 tiene que registrar esa tierra con el Departamento de Agricultura o van a ser multados $1,000 por día. Tampoco pueden comprar más terrenos si ya tienen un terreno, y tienen que vender adentro de 3 años si se adquirió la propiedad antes del 1 de julio. Si una persona en la lista adquiere a través de una herencia, una ejecución hipotecaria o cobro de deuda, tienen que vender esa propiedad adentro de 3 años. Y también están obligados a firmar una declaración jurada en el momento de compra. Y eso es otro punto que no está claro en la ley. Dice el momento de compra, a time of purchase. Entonces no se sabe si eso se está interpretando en el momento del cierre o en el momento que se firma el contrato. Es algo que lo tienen que aclarar. Aunque muchos de mis colegas hemos interpretado esa cláusula en la ley de que se tiene que firmar el día de cierre, no necesariamente el día de compra. La falta de obtener una declaración jurada no afecta el título, el seguro de título. Y falta de registro, como les expliqué, son $1,000 por día. Y la tierra adquirida en violación de la ley puede ser confiscada por el Estado. O sea, el Estado de la Florida tiene mucho poder en enforzar esta ley. Terrenos que están cerca a la instalación militar o una instalación de infraestructura crítica, ningún persona en la lista puede comprar o heredar esos terrenos que están adentro de 10 millas de una instalación militar o una instalación de infraestructura crítica, excepto un interés mínimo que ya hablamos son 5% o menos. Una persona en la lista tampoco puede adquirir un terreno adentro de 10 millas. Disculpe, si lo adquirieron antes del 1 de julio, están obligados a registrarlo con el Departamento de Oportunidades Económicas antes del 31 de diciembre del 2023, o también le van a poner una multa de $1,000 por día. Y no pueden adquirir más terrenos tampoco, y el Estado puede registrar un gravamen, un lien, y confiscar la tierra si no cumplen con la ley. También tienen que firmar una declaración jurada si están en la lista, y otra vez la excepción residencial para estar claro con eso es una propiedad de 2 acres o menos y tiene que ser más de 5 millas de una instalación militar. Tienen que tener una visa que permita la residencia o tener asilo, y si la propiedad es heredada, es parte de una herencia o adquirido por ejecución hipotecaria, la tienen que vender dentro de 3 años. La declaración jurada como les expliqué, se requiere en el momento de compra, que lo estamos interpretando como el momento de cierre. Y como les expliqué al principio, FREC, debajo de la ley, están obligados a proporcionar reglas de procedimiento y un formulario para la declaración jurada, pero no los hay. No tenemos nada todavía, no han hecho nada. Entonces todavía estamos esperando que nos dé una guía de cómo enfrentar y manejar esta nueva ley. Tampoco tenemos precedente judicial. Todavía no hay ninguna jurisprudencia que nos guíe en la interpretación de la ley. Normalmente cuando sale una ley como esta, hay demandas, la corte lo interpreta, el caso se apela, y lo que se decide en las cortes de apelación, eso se crea en jurisprudencia que sirve como una guía para interpretar la ley. Pero todavía no tenemos precedente judicial para que nos dé esa guía. Hay una nueva cláusula en el contrato de FAR/BAR por encima de la línea de la firma que revela la existencia de la ley y sugiere que el comprador obtenga asesoría legal si es una persona en la lista. Advierte que una violación de la ley es un delito, y también informa que la persona extranjera debe firmar una declaración jurada. Y eso aquí está la cláusula.
Entonces, muchas de las compañías de bienes raíces, los agentes están creando un disclosure, una divulgación de esta ley, pero por ahora se le puede mostrar esta cláusula, esta divulgación en el contrato al extranjero y básicamente darle el consejo de que deben de hablar con un abogado para dar una opinión legal para ver cómo proceder con la compra de la propiedad. El Federal Fair Housing Act, ese es otro problema que se nos presenta. El Federal Fair Housing Act es una ley federal de discriminación en temas de vivienda. Entonces, la pregunta que no sabemos, ¿esto es considerado discriminación, excluir ciertas clases de personas por razones de origen nacional en obtener una vivienda? ¿Es discriminación? Pues muchas personas piensan que sí. La Corte no lo ha declarado de esa manera, pero puede ser, es constitucional. En mi opinión, yo creo que no, pero como yo no soy el juez, entonces vamos a ver cómo lo interpreta la Corte. Y esto es una violación de derechos civiles. No sabemos porque no ha sido interpretado. Y si esto afecta los derechos de contrato en violación de la Constitución, pues también creo que sí, pero no sabemos todavía. El Departamento de Justicia Federal ya presentó una declaración de interés en Corte Federal argumentando que la ley viola la cláusula de protección igualitaria, el Equal Protection Clause de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, y que también viola el Federal Fair Housing Act. Pero igual, esto lo acaban de hacer, no sabemos cómo se va a desarrollar. También hay una demanda judicial donde un grupo de chinos presentaron una demanda en Corte Federal argumentando que la ley es discriminatoria, no es constitucional y viola también la ley federal, el Federal Fair Housing Act. Todavía se están litigando esos casos, entonces no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Entonces, por ahora, pues tenemos que contar con la ley y contar con una opinión legal de cómo proceder. Aunque FREC no ha creado la declaración jurada, sí lo han creado muchos de los underwriters de título. Muchas de las compañías de seguro que aseguran títulos ya tienen esta declaración jurada que se está usando, y esta declaración jurada efectivamente simplemente dice que tú no eres una persona en la lista, o si estás en la lista, caes debajo de una excepción. Ahora, consejos. Pues lo primero es no discriminen. Trate a todos los compradores iguales. No deben de preguntarle al comprador sobre el origen nacional. Consulte la cláusula del FAR-bar. Dile a los compradores que, mire, esta cláusula te indica más o menos qué tienen que hacer. Sugiere que el comprador obtenga asesoría legal y una opinión legal por escrito antes de comprar. Y no excluya a las personas en la lista en comentarios en el MLS. O sea, en el MLS no deben de poner no aceptamos chinos y no aceptamos venezolanos, obviamente. Eso sería una violación de las reglas. Y esté atento a los abogados depredadores, lo que yo llamo. Colegas míos que ahora con esta nueva ley están tratando de entrapar, no sé cómo se dice entrapment, pero están tratando están llamando a realtors y a profesionales de bienes raíces para tratar de buscar violaciones de la ley. O sea que si te llaman, dile que tú no puedes dar consulta y tú no puedes dar una opinión sobre la ley. Entonces mucho cuidado, porque cuando hay una nueva ley siempre hay estos abogados que tratan de aprovecharse de la ley para demandar por daños y perjuicios, etcétera. Manténganse al tanto y manténganse informado, que es algo muy nuevo. Desafortunadamente yo no tengo todas las respuestas a tus preguntas porque es algo que es tan nuevo. Todavía estamos familiarizándonos con la ley. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden llamar a Omar, me pueden llamar a mí, mandarme un correo. Si tienen un cliente, podemos coordinar una conferencia telefónica para hablar sobre los hechos y los detalles. Y yo pues con mucho gusto quedo a sus órdenes para ayudar con una opinión legal si tienen una persona que está en esa lista. ¿Ok? Y eso concluye nuestra presentación.
Muchas gracias por asistir y si hay preguntas, con mucho gusto las contestamos ahora. Gracias. Gracias, Michael. Bueno, hay varias preguntas, indudablemente. Ya paso aquí a esta pantalla y las empiezo a leer. De todas maneras, pues, van a surgir mil y dos inquietudes. Hay varias, a ver, arranco en la primera parte. Me dice, bueno, hay algo que yo digo aquí. El DOJ, el Departamento de Justicia, se ha pronunciado, pero eso no significa que la SB 264 se aplique o no. Nos toca es, mientras tanto, seguir cumpliendo la ley que decide. Coméntanos sobre eso. Sí, o sea, lo que hizo el Departamento de Justicia, como lo acaban de hacer en estas últimas semanas, y no es algo que podemos contar con eso hasta que hay lo que llamamos un injunction. Un injunction es un mecanismo en la ley en donde un demandante pide que la corte pare la implementación de la ley. Entonces, por ahora no hemos visto ni en el caso de los chinos ni en el caso del Departamento de Justicia una moción para un injunction para parar la implementación de la ley. Entonces, por ahora, realmente tenemos que esperar hasta que tengamos una decisión de una corte de si esta ley es constitucional o no. Entonces, no, esa acción del Departamento de Justicia realmente no ayuda por ahora. Ok, yo he estado leyendo inclusive esta reglamentación SB 264 es muy parecida a la que están tratando de aplicar en otros estados también. Inclusive la Fuerza Aérea está pidiendo, de Estados Unidos, está pidiendo que reglamente mucho mejor, más eso en otros estados. O sea que esto no es solamente de Santis, sino es algo que se está sintiendo en otros estados y hay muchos congresistas que también están apoyando esta norma. Ahora, preguntas. ¿Los hospitales aplican para regular esto? Los hospitales de veteranos es un ejemplo, porque ahí puede haber gente de alta confidencialidad. Bueno, según mi interpretación de la ley, no incluye hospitales, pero quiero comentar un momentico en lo que tú acabas de decir de las otras leyes en los otros estados. Um, Estoy oyendo un eco, Omar. Ok, déjame, a lo mejor es Sí. mi computador. Um, Okay. Sigue yo en silencio. ok, ¿aló? Ok. Bueno, a lo que iba era que sí, hay otros estados que están también considerando una ley similar y sí hay intereses legítimos de esta ley. Te voy a dar unos ejemplos. En North Dakota hubo un grupo de chinos que compraron una cantidad de acres de propiedad agricultural y ahí es donde, si se acuerdan de esa ¿cómo se llama el balloon? El balloon que el de los chinos que pasó por los Estados Unidos. Globo. Ese globo pasó por ese tierra, entonces piensan que hubo alguna conexión. Eso es algo que ahora lo están considerando en North Dakota por esa razón. En Arizona, Arizona es un estado que están súper cortos de agua. Y en Arizona, no sé cómo ocurrió esto, pero le han asignado los derechos de agua, de controlar cierta agua a los árabes, los Saudi Arabians. Ok, o sea que tenemos ahora, es un ejemplo de un país, Saudi Arabia, que están controlando partes de nuestra infraestructura crítica del agua. Eso no puede ser. Los recursos O naturales. sea, recursos naturales, eso, exacto. Otro ejemplo, el Social Security Office en Phoenix, o sea, donde nosotros tenemos todos nuestros datos personales del Social Security, el número de Social Security, el edificio donde está el Social Security Office, los dueños son chinos, ¿ok? Eh, con los chinos que les gusta con el spying y todo eso. Eso es un ejemplo de algo que lo están mirando. Y este es esta ley no es nada nuevo. Esto es algo que a nivel nacional han estado discutiendo esa ley, tratando de implementar una ley. Hay varias que están mirando para prohibir este tipo de cosas, donde un gobierno extranjero controla un edificio en donde está el gobierno federal, una agencia del gobierno federal. La oficina de la FBI
creo que es en Nevada, uno de los estados, el dueño unas compañías de Corea, por ejemplo. O sea que es algo que sí hay unos intereses muy legítimos para prohibir este tipo de cosas, pero en mi opinión, aquí en la Florida lo que hicieron se les pasó la mano un poco. Mi opinión. ¿Ahí me escuchas con eco o sin eco? Sí, no, sin eco, ahí te oigo. Excelente. Bueno, hay varias preguntas, sobre todo mucha inquietud, y muchos de los realtors tienen o son venezolanos o tenemos negocios con gente de Venezuela. Entonces hay preguntas como si el TPS con asilo, ¿qué pasa con ellos? Hay otro que me dice que ya un cliente está esperando aprobación del asilo político, trabaja y paga impuestos desde hace varios años, ¿cómo le afecta esta ley? Y cómo conseguir una propiedad. Bueno, el cómo lo conseguimos ya lo veremos más adelante para poder ofrecer eso. Sí. Sí, Dale. bueno, la ley está claro que si a alguien le han dado el asilo, está bien, puede calificar debajo de la excepción residencial. Pero si están en proceso, la ley no está claro con eso, como les he dicho. Hay muchas cosas en esta ley que no nos queda claro, que tienen que ser interpretados por la corte o FREC tiene que proveer regulaciones y una guía de cómo manejarlo, porque la realidad es que una persona que está en proceso y no se lo han dado todavía, que está viviendo aquí, parece que no califica según la manera que yo interpreto la ley, porque dice que las personas que ya le han dado el asilo político o el Temporary Protected Status, es otro que no, el estatuto no distingue con temporary protected status y alguien que le han dado el asilo. Entonces son cosas que desafortunadamente no te tengo una respuesta concreta a esa pregunta. ¿Y la doble nacionalidad? Sí, la doble nacionalidad, bueno, si estamos hablando de que alguien tiene ciudadanía o residencia permanente aquí en Estados Unidos, ahí sí están bien. Entonces, si tienen una nacionalidad en Venezuela y tienen Irán o Siria o alguno de esos países y también tienen nacionalidad de Estados Unidos, ahí yo creo que están bien, no tienen problema. Ok, más preguntas. Bueno, el mapa, como ya lo dijo Michael, no es un mapa de guía. Eso nos toca a todos averiguarlo. Sí, 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 ¿Cuál es la es dirección un donde ejemplo. ¿Cómo? o sea, como el mapa, o sea, no hay una información certera y Sí. enfocada, ¿dónde podemos averiguar eso o inscribir a las personas que tienen propiedades actualmente? Son dos preguntas. Sí, bueno, como te digo, no hay un mecanismo todavía que nos ayuda a determinar qué tan cerca una propiedad está a una instalación militar o una instalación de infraestructura crítica, todavía no lo hay. Entonces va a ser que en cada caso nos va a tocar hacer el estudio y no nosotros, o sea, realtors, pero debe ser un abogado, una persona que te puede dar una certificación de que tan lejos es de una instalación militar. Entonces es algo como te digo, es difícil determinarlo por ahora. Lo que yo pienso es que FREC eventualmente va a tener una base de datos que se puede poner la dirección y te dice si está cerca a una instalación militar o no. Y desafortunadamente por ahora no tenemos ninguna guía de a dónde están todas las instalaciones de infraestructura crítica. No lo hay. Y eso creo que también es por seguridad, porque no queremos tener un mapa donde está toda la infraestructura crítica, puede ser también problemático. Entonces, es una ley que yo con muchas de las leyes que han hecho en los últimos par de años, no lo han pensado todas los problemas que se pueden crear. Entonces, es algo que todavía no tenemos esa guía. Va a ser difícil, pero se va a tener que evaluar de cada caso. O sea, cada caso y obtener una opinión legal o una opinión de alguien que puede hacer ese tipo de estudio. Y puede que yo me imagino que si FREC no lo hace, eso es un concepto para una persona montar un nuevo negocio de certificar qué tan cerca están estas instalaciones a una propiedad particular.
Ok, también preguntan el que ya tiene, es dueño, cuánto tiempo tiene para vender a los que le aplica esta ley. Y tengo una pregunta ya más personal mía. En el caso de Venezuela, habla de las personas vinculadas al régimen, son todos los venezolanos. ¿Cómo aplica ese texto? Eh, no entendí la pregunta, que los venezolanos, ¿cuál fue la Ok, pregunta? como está la norma, lo que uno puede interpretar es a las personas que estén vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, que se entiende que son venezolanos, bueno, la mayoría pueden ser venezolanos en este caso, es la pregunta. ¿Eso aplica a quién? ¿Al país, a los nacionales de Venezuela o a los que están vinculados al régimen? Y eso me lleva a la lista OFAC, ¿no? Para, Sí, y eso es algo que sinceramente no sé cómo interpretar eso, excepto de que sí hicieron, distinguieron, hay una, ¿cómo se dice? Distinction, se distingue entre el régimen de Nicolás Maduro, que lo dice en el estatuto, pero sinceramente no sé cómo van a distinguir entre esos diferentes grupos todavía. No me queda claro en la ley. Eso sí, no te digo que mi respuesta es I don't know. No sé. hay mucha incertidumbre, como decíamos antes, y está todo por definirse y quitar Sí, tantos árboles que no dejan ver ni el panorama ni el bosque. sí, sí, Eh, sí. entonces ya está la pregunta, te lo dice, ¿tienen que vender en 3 años? Quienes apliquen. Sí, personas que ya tienen propiedades que la adquirieron antes del 1 de julio. Algunas tienen que ser vendidas si es una herencia, si es propiedad agricultural, la tienen que vender dentro de 3 años. Si es una casa o algo comercial que está adentro de esas 10 millas, o si es en el caso residencial adentro de 5 millas, la tienen que registrar, no necesariamente venderla. Ya, ok. Déjame te la última. ¿Dónde se deben registrar a los dueños? Déjame clarificar eso otra vez. Si es una propiedad residencial que está dentro de las 5 millas, tienen que registrarla. Si es una propiedad que está adentro de 10 millas de una infraestructura crítica, esa propiedad la tienen que vender, la tienen que registrar y, um, a ver, disculpe, mirando mis notas aquí. Sí, la tienen que registrar, pero no necesariamente la tienen que vender. Pero si es una persona china, sí la tienen que vender dentro de los 3 años. Ok. Sí. Hay las preguntas sobre qué pasa si un título de propiedad de dueños venezolanos se anexa a una persona en el título y luego muere uno de ellos. En este caso no pasaría la herencia y no se les quita el 40. La pregunta tiene que ver también lógicamente con herencias. Ok, si hay una persona de nacionalidad venezolana o pues cualquier nacionalidad de fuera de Estados Unidos que una persona que no es residente, si está en el título, sería la mitad. O sea, esa persona que fallece tendría una exención de $60,000. Entonces, todo arriba de los $60,000 de la mitad tendría que ser pagado en el año de muerte. Entonces, para darte un ejemplo, tenemos dos personas en un título de una propiedad de $600,000. Si esa persona fallece, en la mitad sería 300,000, la exención sería 60, se le resta 60 de 300, sería 240, sería 40% de 240, que sería alrededor de $96,000. Ok, me piden una aclaración y es la doble nacionalidad. Si es venezolano italiano o venezolano colombiano, ¿cómo le Mm, aplica? Ahí es una de los puntos. Y la segunda, para ir terminando, esta ley tiene algo que ver con la BEA, la BEA, ¿La qué? BEA, B de Bernardo, Eduardo y Antonio, BEA. No recuerdo cuál será esa, pero bueno, danos la Sí, respuesta tampoco. mientras tanto a la de doble Bueno, lo de la nacionalidad. doble nacionalidad, igual, que el estatuto no está claro de cómo manejan una nacionalidad de doble nacionalidad. El hecho es que si tienen nacionalidad venezolana, yo creo que aplica, no importa o sea, en mi opinión, o sea, eso es algo que todavía hay que ver cómo lo interpreta la Corte o qué regulaciones va a dar FREC o otra agencia del gobierno, pero para mí, si una persona tiene la nacionalidad venezolana, esta ley va a aplicar. No va a importar que tienen también nacionalidad italiana, porque son nacionales venezolanos y la ley aplica.
Sí, claro, Ahora sí, sí, ese es sí como el se, cuerpo y el alma, es parte del... sí. Ok. Bueno, Michael, no sé qué otro punto tengas tú hasta ahora que nos puedas complementar. Creo que Pues como la te digo, mayoría... lo único que digo es algo nuevo, manténganse informados, esto es algo que es muy fluido, que está cambiando día a día, estamos esperando decisiones de la Corte, estamos esperando las reglas de FREC, entonces yo creo que en los próximos meses vamos a tener más claro de cómo interpretar y manejar esta ley. Por ahora hay muchas dudas, muchas preguntas que yo y mis colegas todavía tenemos, porque hay muchas cosas que no están claras en la ley y cuando se vaya desarrollando, yo diría que volvamos a reunirnos en unos meses. Así como lo acabamos de hacer y dar un nuevo estatus de la ley. La pregunta, aquí alguien me pone una supuesta Sí. interpretación, no es BEA, no sé, sino la EB5. 5. Sí, o sea, la EB5 da residencia al que aplica para la EB5. Entonces, eso sería una persona que tiene residencia y tiene la habilidad de vivir aquí en Estados Unidos. Entonces, yo interpreto la ley para incluir ese tipo de persona. O sea, porque la persona que tiene una EB5 puede comprar una vivienda, puede declarar homestead exemption, inclusive. Entonces, si pueden declarar una exención de homestead en la Florida, ellos o sea, cumplen con la ley, pueden comprar casa, pueden comprar propiedades comerciales, con tal de que están afuera de esa zona. Ya, bueno, Michael, pues sí, como tú dices, hay que mantenerse informado. Lo único, o sea, de las pocas cosas que no hacen daño en exceso es el conocimiento, que es parte de lo que estamos compartiendo Sí, aquí. Eh, Gracias, Alex. Ahí tienes sí, una nota de gracias. agradecimiento a Alex, a Nelson, que son parte de mi equipo que me ayudan en estas presentaciones. Eh, y bueno, pues Gracias, Alex. agradecerle a todos ustedes también la asistencia y cualquier información, con mucho gusto, estaremos compartiéndola, haremos otras reuniones, ya hemos hecho desde hace más o menos unos 10 años, venimos haciendo Sí, webinars con Michael y con otras personas de mi equipo. Eh, Alex, te mando por favor. Bueno, amigos, a todos muchas gracias. Eh, gracias. Las preguntas en su mayoría, hay unas que se repiten, unas que son en parte y otras que son muy particulares, que en eso sí, el abogado sugiero que lo consulten. Yo recomiendo, entre los tres que siempre tengo para recomendar a los clientes está Michael, hemos venido trabajando como lo dije hace mucho rato. Pues bueno, eso es y muchas gracias a todos. Quedo pendiente. Excelente. Gracias a todos. Información, Buen día. seguiremos. Gracias, chao a todos.